Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Seguimos en esta tarde compartiendo un poco de la palabra de Dios. Antes que nada, como lo he estado haciendo y lo he dicho estos días, agradeciendo a Dios y reconociendo su gran amor y su gran misericordia. Nos ha permitido a Kike y a mí estar mejor, salir adelante de este contagio del COVID que tuvimos. Ya nada más esperando hacernos otra vez el estudio y ya poder con toda libertad salir, pero también con todo cuidado, con toda libertad porque estamos cuidándonos de no ser contagiosos en algún contacto que pudiéramos tener con las demás personas. Ya unos días nada más. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a ver Mateo 6:13. La segunda parte. Hace 8 días vimos una primera partecita donde dice líbranos, no nos dejes caer en la tentación. Hoy vamos a ver la parte donde dice líbranos del mal. Recuerden que estamos viendo cómo orar, no como un modelo mágico, no como una fórmula secreta, sino como lo que hemos venido aclarando. Esa relación que Dios quiere tener con nosotros, eso que Él espera que tengamos nosotros. No ese Dios al que hay que calmarle la ira, no ese Dios al que hay que llenar con rituales y llenar con tantas situaciones que Él no está esperando de nosotros, sino nuestro Padre, el Padre amoroso que nos está esperando con los brazos abiertos y que está deseando y anhelando, no porque lo necesite, sino porque quiere que nosotros lo hagamos y bendecirnos, que nos acerquemos a Él y la adoración que le brindemos sea a través de un abrazo, un beso, todo nuestro corazón y todo nuestro cariño. La oración entonces aquí del Padre nuestro, como hemos visto y como desde el principio lo aclaró el mismo Señor Jesucristo, no es algo para repetir, no es algo para simplemente recitar, ni siquiera una vez, porque algunos podrían decir, es que no somos como aquellos que lo dicen 50 veces, nosotros lo decimos una sola vez. La puedes recitar para memorizar, pero no como una oración. Aquí más bien, les decía, es aquellas enseñanzas que incluye Jesucristo de cómo espera Dios que nos relacionemos con Él. Esta última parte, líbranos del mal, es una parte interesante porque si Jesús la enseñó, es porque algo nos quiere dejar bien en claro de cómo podemos pedirle a Dios su cuidado y su protección frente a situaciones de este tipo. Y es algo que tenemos que entender, aclarar, vislumbrar y platicar bien con Dios. Además, esto es confianza plena en Dios. Voy a usar un pequeñito ejemplo para hablar de líbranos del mal. Hace muchos años, cuando yo era niño, en la casa de mis padres aventaban unas cartitas entre las rejas. Y uno leía la carta y decía, esta es una carta donde le pides a tal cosa, ¿no? Y si tú no haces otras 10 y las repartes a alguien más, te va a caer toda la maldición de esta cadena. Y pues lo que hacíamos, por lo que nos enseñaron nuestros padres, es rómpela, tira a la basura, no te pasa nada. Son falsas esas cosas. Hay personas que dicen, pues por si acaso mejor si las hago. Después, a través de las redes sociales, hacen estas cosas. Lo empezaron a hacer a través del correo electrónico y luego cuando llegaban más redes de aquellas que ya no se usan ahora, lo hicieron y ahora es tan común que te lleguen ya muy envueltas en otras cosas, ¿no? En las redes sociales actuales también te llegan. Si no sigues esta cadena te va a caer la maldición y si no sigues esto te va a ir mal. Y casi todo el mundo se ríe de esas cosas, pero hay personas que todavía las siguen haciendo. Por si acaso, si es cierto, cosas así. En estos días que también se habla, pues se celebró el Día de Muertos y cosas de ese tipo, vi algunos documentales y algunos de esos youtubers que dijeron, pues ya que es Día de Muertos vamos a los panteones para ver lo que hacen ahí las personas, porque es el tiempo de muchas cosas y
que amarran y muñequitos y cosas de ese tipo, y no lo toques, tócalo con una varita, y de repente situaciones de ese tipo. Alguna vez cuando fui a evangelizar en una iglesia, cuando estudiaba en el seminario, hace 30 años, por ahí del 86, 85, estábamos en una iglesia entre los límites de Oaxaca y Veracruz. Y estábamos en el culto, en la iglesia donde fuimos a compartir la palabra y a enseñarles a hacer escuelas bíblicas de vacaciones. Y a la hora del culto llegaron dos señores altos, vestidos muy raros, no de traje ni nada de eso, sino vestidos de la usanza de aquellos tiempos en aquellos lugares. Y empezaron a hacer al lado del culto algunas series de rituales, tenían unos muñequitos, y entonces pues estaban allá afuera del culto haciendo sus rituales, afuera del templo. Los diáconos salieron e inmediatamente salieron corriendo estas personas. ¿Y qué fue lo que hicieron los diáconos? Tomar esos muñecos, envolverlos y echarlos a la basura. Y había personas que decían, no los toquen. ¿Qué te puede hacer un muñeco? Por mucha brujería que le hagan las personas, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es mayor el que está en nosotros que el que está con los otros. Pero eso no te prohíbe que tú le pidas algo a Dios. Aquí dice que Jesús nos enseñó que podemos decirle a Dios, líbranos del mal. O en la versión más correcta de la traducción, dice, líbranos del maligno. El mal no es simplemente un concepto, como ahora se trabaja, lo blanco y lo negro, el yin y el yang. No es simplemente un concepto el mal. El mal y el maligno es algo que en realidad es desagradable ante los ojos de Dios. Y es algo que Dios no es algo así que odia al que hace cosas malas. Sabemos lo que dice la Biblia, ¿no? Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y espera que el pecador se arrepienta. Sino más bien es esto, que por alguna situación te pueden llegar a querer dañar. Te pueden llegar a dañar. No a través de brujería, sino a través de estafas, de engaños, de trampas, de fraudes, cosas así. Y aún en tiempos de pandemia, pues todavía más. Pero podemos pedirle a Dios su protección. Y podemos decir que confiamos en Él hasta en esas cosas raras. Hasta en esas situaciones que de repente pareciera que no son importantes, pero que hay ocasiones en las que sí sientes algo como que no está bien. ¿Y cuántas veces sí Dios nos ha librado de ese mal? Quizá sin darnos cuenta, quizá sin estar conscientes, quizá vamos por la calle caminando y cualquier cosa pasa y no nos damos cuenta y nos cuidó Dios. Alguna ocasión a nosotros nos pasó que íbamos en el viaducto en el carro, iba con la familia, los niños pequeñitos, bebés. E íbamos en el viaducto y de repente yo iba en cierto carril del viaducto y algo en mi interior me hizo sentir que debería pasarme a otro carril. No sé por qué lo sentí. Entonces me hice al otro carril. En cuanto yo me hice al otro carril, un carro que venía atrás de nosotros aceleró y estaban adelante todos los carros detenidos. Y lo que hizo este carro fue ir a estrellarse con los que estaban detenidos. La cajuela del de frente quedó deshecha, el techo y el carro que chocó igual. Y solo decíamos, si nos hubiéramos quedado en ese lugar, hubiéramos ido nosotros y los niños iban atrás. ¿Saben qué hizo Dios? Nos libró del mal. En otras ocasiones nos chocaron un carro y mis hijos y mi familia estuvieron en el hospital, algo terrible. También cuando Kiki llegó tenían 3 años, 3 meses. Y aún en medio de esas situaciones no permitió algo más grave y nos libró del mal. De una u otra forma,
Dios nos libra del mal. Y es muy válido pedirle a Él, líbranos del mal. Y en estos días podemos pedirle, cuídanos de contagiarnos. Yo lo digo todavía hasta ese momento, por su misericordia, su amor y su gracia, estamos bien, mi familia y yo. Y sé que varios de ustedes de la iglesia Zoe están bien con su familia. Hemos visto el sufrimiento muy de cerca, hemos visto la enfermedad, la muerte muy de cerca. Pero en medio de todo esto, Jesús nos dice, ustedes le pueden pedir a Dios, a mi Padre, a su Padre, cuídanos y protégenos del maligno, de la maldad y del mal. No es algo que simplemente pues se dio como un concepto, como un consejito, sino es algo que Dios está esperando y que Jesús enseñó que Dios está esperando de nosotros. A lo mejor lo dejó hasta el último de esta oración, pero lo importante es que está ahí en la oración. Si ustedes se fijan, podríamos tener esta oración del Padre Nuestro sin la última frase, pero por alguna razón la permitió Dios. Si se fijan, podría terminar el Padre Nuestro simplemente con no nos dejes caer en tentación, y no habría nada y no pasaría nada, y habría enseñanzas muy bonitas y habría enseñanzas profundas, pero por alguna razón Jesucristo la quiso terminar con líbranos del mal. Y nada más para terminar, dice ahí líbranos, en griego dice libra a nosotros, así más o menos dice, y está bien traducido, líbranos, es lo mismo, ¿no? Pero el énfasis se hace en nosotros, líbranos a nosotros, podemos pedir así, de esa forma, no es egoísmo, no es que primero los demás y luego yo, no, también aquí la Biblia nos enseña que nosotros podemos pedir algo muy especial a Dios para nosotros, y esperando en que nos dé esa bendición Dios. ¿Qué te parece si para terminar este momento pues, que dedicamos a orar, después de que apagues este video, lo dejes de ver, ¿por qué no te pones a orar? Por todos los que están enfermos de COVID o de otras enfermedades, por los que están en hospitales, sus familias, los que trabajan en esos lugares. Y por qué no también le puedes pedir a Dios, líbranos de todo mal. Seguimos el próximo miércoles estudiando un poco más de la oración. Dios los bendiga.